todos los argentinos hacia adelante, con un concepto integral de lo... Bueno, tenemos hoy un nuevo programa, 40 minutos de responsabilidad social. Hoy tenemos un invitado realmente especial porque es un invitado de México, es un referente mexicano en la temática de la responsabilidad social, un estratega, alguien que lleva muchos años de actividad profesional trabajando con empresas, con líderes de organizaciones sociales y su planteo es que alcancen su propósito. Yo estoy hablando de Felipe Calliga. A Felipe le doy ya la bienvenida para empezar a compartir reflexiones. Felipe, encantada de recibirte en nuestro programa. No, al contrario, Lali, muchísimas gracias por esta invitación a tu programa, que poco a poco se ha ido convirtiendo en una referencia obligada de escucharlo. En Argentina no hablo de Argentina porque ahí ya lo es, pero a partir de tu participación en Mujeres Responsables, varias personas nos han preguntado dónde te pueden seguir escuchando y lo han empezado a hacer a la distancia en toda la región. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Felipe, me gustaría que seas vos en primera persona quien nos cuente tu trayectoria hasta llegar a este movimiento iberoamericano de responsabilidad social que es Empresability. Así que contanos cómo empezaste, cuáles fueron tus comienzos en el tema. Bueno, pues yo inicié más o menos por ahí del año 84 con un movimiento estudiantil que estaba muy orientado hacia el trabajo voluntario en favor de la niñez y la juventud en situación crítica en nuestro país. Después, un año después, tuvimos el muy poco afortunado episodio del sismo que tuvimos aquí en la Ciudad de México. Y ahí, pues, fue todo un parteaguas, no solamente para mí, sino para toda la sociedad civil en nuestro país, ¿no? Empezamos toda una movilización importante que nos llevó a generar centros de acopio, brigadas de rescatistas, un albergue que tuvimos abierto durante prácticamente 3-4 meses, ¿no? Y esto de alguna manera fue un parteaguas que nos hizo ver y reconocer a toda la sociedad civil que de manera organizada podíamos emprender cosas grandes y cosas muy importantes. Este primer paso, de alguna manera, generó el que muchas organizaciones surgieran en nuestro país, y la mía, que tenía yo como un movimiento, como un grupo informal, terminó constituyéndose como una organización, y a partir de ahí mi mundo personal y profesional ha quedado ligado a la responsabilidad social desde diferentes ámbitos. De eso ya son más de 36 años de trabajo profesional que he tenido la oportunidad de transitar en muchos sectores, tanto de organizaciones como la academia, como la empresa, lo que me ha dado una gran oportunidad y la fortuna de poder vivir esto desde diferentes perspectivas. Y pues ahora en Empresability, el movimiento iberoamericano de responsabilidad social, es la gran oportunidad que tenemos para
para tratar junto con otros grandes profesionales de la región, seguir impulsando el tema de la responsabilidad social que tanto requiere nuestra región. Y en ese trayecto tan interesante que nos contás, desde, digamos, la movilización a partir de un sentimiento tan humano como ayudar al otro en una emergencia, hasta plantear la filantropía, que fue uno de los primeros pasos de la responsabilidad social, al marketing, a empezar a trabajar en realmente búsqueda de propósitos o con causas y empezar a ver que la responsabilidad social tiene que ser un programa más que una acción aislada. ¿Dónde se encuentra México hoy? Sí, por supuesto. Pues sí, efectivamente ha sido una evolución histórica de esos conceptos básicos de filantropía. Quizá ni siquiera una filantropía empresarial como tal, sino más bien una filantropía del empresario, ¿no? Sí. Muy entendida como una acción voluntaria y muchas veces discrecional del líder o del dueño de la empresa por apoyar ciertas causas que le eran de interés, que le eran atractivas a él en lo personal. Entonces no había realmente una estrategia que pudiera decirse que ligaba esa filantropía al quehacer o a la vida misma de la compañía. Este concepto, al igual que en toda la región, ha ido evolucionando. Sin embargo, al día de hoy coexisten esas diferentes realidades, ¿no? Seguimos encontrando empresas que están todavía en esa etapa, digamos, prematura de la responsabilidad social, la filantropía empresarial o la filantropía del empresario, y empresas que están ya en niveles de mayor desarrollo y de mayor crecimiento. El tema aquí en México ha crecido mucho. Hoy, sin duda, en el discurso empresarial, términos de responsabilidad social y sostenibilidad son muy comunes escucharlos, aunque todavía la gente entienda diferentes cosas por ello, pero creo que ha sido un avance el que esté ya en el discurso y que haya cada vez más iniciativas que impulsen el trabajo y reconozcan el trabajo de las empresas en este sentido. Y desde el rol del Estado, desde lo que sería marco regulatorio, nosotros conocemos que Perú tiene normativa específica en materia de responsabilidad social y que hay un proyecto en México. ¿Vos cómo estás viendo la necesidad o no de un marco normativo más preciso? ¿Desde qué lugar se debería plantear? Porque en realidad el empresariado lo que busca siempre es algún beneficio impositivo, que bueno, nosotros, digamos, quienes trabajamos en responsabilidad social no lo vemos como que debe ser contraprestacional en ese sentido. ¿Cuál sería tu planteo en el proyecto que hay en México hoy? No, voy en la misma línea de lo que tú mencionas. Yo creo que es importante la participación del gobierno en términos de responsabilidad social, porque lo que sí es una realidad es que los grandes retos sociales no se pueden emprender ni solucionar solos, ¿no? Entonces, durante años hemos visto cómo gobierno, sociedad civil y empresa han venido trabajando de manera independiente, aislada y a veces hasta compitiéndose en el peor de los sentidos, ¿no? En vez de colaborar y de cooperar y de trabajar los temas de una manera complementaria. Y en este sentido, creo que iniciativas como esta de tratar de generar una ley de responsabilidad social debieran de sustituirse más bien por generar políticas de responsabilidad social, políticas públicas que estimulen la participación de la empresa, que estimulen la cooperación entre los sectores. Y lo veo igual que tú, no necesariamente en un tema de impulso y de estímulo impositivo, ¿no? Porque ahí estaremos limitándonos como si la responsabilidad social fuera únicamente las donaciones o la inversión económica que hace la empresa, y creo que el aporte de la empresa es mucho más amplio y mucho más importante, con otros recursos con los que cuenta, como es su propia experiencia, sus relaciones en favor de las diferentes problemáticas y necesidades sociales, que únicamente en la parte económica. Entonces, además, creo que la responsabilidad social es algo inherente a la empresa, o sea, no es algo que
la empresa decida tener o no tener. Tiene una responsabilidad frente a sus públicos por la toma de decisiones y las acciones que emprende, pero lo que sí es que la forma en la que asume esa responsabilidad tiene que ser voluntaria, ¿no? En el momento en el que se convierte en una ley, deja de ser, desde mi punto de vista, un ejercicio convencido de responsabilidad social, y entonces se convierte en una obligación de la empresa. Claro, deja de ser empieza a ser una obligación legal en vez de un compromiso con el entorno y con lo social. Felipe, uno de los objetivos de desarrollo sostenible del que yo más participo, que más me interesa, es justamente las alianzas para cumplir con el resto de los objetivos, que es el ODS número 17, y que englobaría todo el resto, y debería ser también iniciativa de los gobiernos, pero al no serlo, pasa que hay movimientos como el tuyo que los promueven, y mucho. ¿Ese fue uno de los objetivos por el que vos promovés o creaste este movimiento iberoamericano de responsabilidad social, que es Empresability, más allá de difundir la temática? Sí, por supuesto. Yo creo que, como bien dices, este objetivo 17 de alguna manera viene a agrupar, ¿no? Y ser la plataforma de base para el resto. Debería de ser el objetivo número 1, ¿no? Sí. Como una señal muy clara de que es a través de las alianzas y la cooperación donde se van a poder atender el resto de los 16 objetivos, ¿no? Y sí, efectivamente, la idea de este movimiento no solamente es la de difusión del concepto, sino el entender que a veces gente como tú, como yo, como los profesionales que nos están escuchando y viendo en este programa, entenderán que de repente se les deja como el responsable de la responsabilidad social de la empresa, ¿no? Y aunque la empresa esté convencida y el líder esté convencido, de repente quien es el encargado de ponerla en acción, de hacerla una realidad, está solo, ¿no? Está solo dentro de su misma empresa, aunque tenga recursos, los recursos siempre van a ser limitados. Entonces es necesario la cooperación y el intercambio y el aprendizaje colectivo entre todos los profesionales de la responsabilidad social, sean líderes, sean consultores, sean ejecutivos, sean representantes de alguna organización en nuestra región. Entonces un poco lo que buscamos con Empresability es darles foro, darles espacio, conectarlos, que podamos tener experiencias de intercambio de ideas y de proyectos al servicio de todos, ¿no? Entonces, un poco el democratizar, si me permites la palabra, la información, los recursos y las metodologías que hay, que estoy convencido, después de tantos años de estar en esto, que a veces cuando hablamos de responsabilidad social, de sostenibilidad, de cooperación de la sociedad civil, siempre volteamos hacia Europa o hacia Estados Unidos pensando que allá están las respuestas. Sí. Y la realidad en Iberoamérica es muy distinta, y además aquí hay cosas extraordinarias que se están haciendo y que pues no tienen esa plataforma y esa posibilidad de conocerse y de utilizarse. Y un poco lo que buscamos con Empresability es identificar estos modelos, estas ideas y darles el lugar que se merecen, ¿no? Y en toda la región, independientemente si se encuentran en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, en Buenos Aires, en Santiago, en Sao Paulo o en la Ciudad de México. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite.
Felipe, al principio mencionábamos, y realmente siempre voy a estar agradecida, a mí me tocó cerrar el Encuentro Hispanoamericano de Mujeres Responsables, uno de los tantos foros que generaste vos, pandemia mediante o durante la pandemia, pero no fue el único. ¿Por qué no nos referenciás brevemente las actividades que realizaron y cómo veías que podían aportar desde la responsabilidad social a la crisis o estas reflexiones a salir del momento o a repensar la nueva normalidad por la que deberíamos estar ya transitando? Falta la vacuna, pero ¿por qué no nos contás un poco de este emprendimiento o de estos eventos en pandemia? Sí, por supuesto, pues iniciamos en el mes de marzo con un congreso de expertos en responsabilidad social precisamente para dialogar y reflexionar sobre el papel que iba a tener la responsabilidad social y nuestro trabajo pasada la pandemia, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que tantos meses después todavía no vemos el final del túnel cerca, ¿no? Con desafortunados casos de rebrote en muchos países de la región. Ustedes van saliendo de las épocas de frío, nosotros vamos entrando a ellas, claro. Y todo lo que es el norte del continente, desafortunadamente estamos viendo cómo los semáforos empiezan nuevamente a ponerse naranjas y rojos, lo cual es muy preocupante. Pero bueno, regresando a este evento en marzo, veíamos particularmente con los expertos que el papel de la empresa enfocándose y centrándose más como un solucionador y una máquina de generar valor social, económico y ambiental en favor del bienestar de las personas, iba a ser no solamente una expectativa, sino una demanda cada vez más clara. En ese momento hablábamos de muchos casos de empresas que estaban empezando a tomar malas decisiones y que estábamos seguros que la pandemia los estaba orillando a tomar esas malas decisiones y que esto iba a tener costos muy importantes para ellos, ¿no? Simplemente esta semana nosotros en México hemos recibido noticias de muchas empresas que están anunciando que terminan sus operaciones en México por los mismos efectos de esta crisis, ¿no? Empresas como Best Buy, que tenía ya casi 5 años ya en nuestro país trabajando de una manera importante, acaba de anunciar que se retira de nuestro país. Afortunadamente en este caso con acciones muy responsables en torno a sus colaboradores, dándoles todo el apoyo, incluso extendiendo algunos de los beneficios posterior a que la empresa salga del país. Pero también analizábamos que en otros casos el tema también del apoyo a la cadena de suministro y a los colaboradores era muy importante. Y se analizaban casos en positivo y casos en negativo de lo que se debía y lo que no se debía de hacer. Pero lo que creo que sí que caímos en cuenta todos es que la responsabilidad social iba a ser uno de los elementos diferenciadores y más relevantes en la estrategia de las empresas que perduraran posterior a la pandemia. Después tuvimos un foro de acciones responsables, un foro donde compartimos más de 60 prácticas de empresas de toda la región en términos de responsabilidad social, en ámbitos como la comunidad interna, en la mercadotecnia responsable, el cuidado y la preservación del medio ambiente, temas tan interesantes como la economía circular, la aplicación del propósito de la empresa en los diferentes programas, prácticas éticas, en fin, un catálogo muy interesante que además, déjame decirte, Lili, que una de las grandes cosas que nos trajo este uso de la virtualidad es que nos permite grabar todas las sesiones, entonces tenemos ahí un depositorio de más de 160 videos donde está, por supuesto, tu presentación, para que todo el mundo que la quiera escuchar lo pueda hacer independientemente de que no haya tenido la oportunidad de poderla seguir en vivo. Después tuvimos este foro en el que participaste de Mujeres Responsables de Iberoamérica, un foro estupendo, ¿no? Que sin duda habla del gran papel que vive la mujer dentro de la responsabilidad social, donde los hombres somos minoría
y no solamente minoría de números, sino minoría también en calidad, porque la cantidad y la dimensión de las iniciativas que están emprendiendo muchas mujeres en la región son realmente impresionantes. Y comentarte que a partir de eso se ha generado un espacio mensual de un foro de mujeres responsables que hemos seguido compartiendo con el público a través del canal de YouTube, con temas muy interesantes y que han venido a reflexionar sobre el papel de la mujer, no solamente en el trabajo, en la empresa, sino también en la responsabilidad social. Y por último tuvimos un encuentro de empresas con propósito, este tema que se le ha dado diferentes nombres y que lo han enfocado no solamente al papel de las marcas y las empresas, sino también incluso del propio capitalismo, ¿no? Llamado a veces capitalismo consciente, capitalismo moral o capitalismo de los stakeholders, pero que en el fondo todos estos conceptos tocan lo mismo. La necesidad de la economía y de las empresas de entender que la finalidad de la empresa no debe de ser generar utilidades, que las utilidades serán una consecuencia de responder y manifestarse con un beneficio hacia la gente, hacia la sociedad. Felipe, a todos nuestros oyentes los invitamos a ingresar en la página de YouTube de Empresability para que puedan consultar todos los eventos ocurridos y un poco ver qué está pasando en Iberoamérica en relación a esta temática, ¿no? Sí, por supuesto, ahí nos pueden buscar como Empresability, igual si no lo quieren hacer vía video, lo pueden hacer a través de audio en Spotify, también buscan Empresability Radio y ahí están todas las presentaciones grabadas y a disposición para escucharlas, ¿no? Perfecto. Felipe, ¿y las principales problemáticas sociales o ambientales que están hoy en la agenda de las organizaciones de México, cuáles serían? Yo estuve viendo que ustedes están con un tema muy importante de trabajo infantil, pero bueno, debe haber otros también como prioritarios, ¿no? Pues sí, por supuesto. Yo creo que no solamente en México, sino a nivel mundial se venía dando un tema muy fuerte de movilización y reivindicación de la mujer, ¿no? Nosotros simplemente antes de caer en la pandemia habíamos tenido una gran marcha, una gran manifestación, no de salir a la calle, sino al contrario, de las mujeres que no salieron a la calle, que no trabajaron para hacer sentir un poco el papel y la importancia que tiene la mujer en la vida económica, productiva y social de nuestro país, ¿no? Desafortunadamente, pues esto de la pandemia ha detenido y ha puesto en paro no solamente la actividad económica, sino muchas veces este tipo de movimientos, pero la necesidad y las iniciativas están ahí muy vigentes, ¿no? Otro tema que ha surgido muy importantemente durante este tiempo de pandemia ha sido el tema de la violencia doméstica, ¿no? Desafortunadamente son temas que debían de estar ya erradicados de nuestra sociedad y que están muy presentes y que ahora pues esta situación del encierro y del tener que estar muchas familias conviviendo en espacios muy reducidos durante 24 horas, los 7 días de la semana, ha detonado una infinidad de casos muy importantes de violencia intrafamiliar y en el cual la empresa también tiene mucho que hacer, mucho que puede aportar, ¿no? Desde cuestiones de sensibilización y de acompañamiento y de apoyo. Entonces hemos visto como hay varias empresas que han tomado iniciativas de apoyo y orientación psicológica a sus colaboradores, no solamente por estos temas, sino también por situaciones de depresión y de angustia que se ha ido generando este episodio tan lamentable de la humanidad, que ojalá nos deje grandes aprendizajes, ¿no? Y que no caigamos en ellos únicamente cuando hay una crisis, sino que sean temas que empecemos a abordar y a trabajar de una manera seria y consistente.
Felipe, me ha tocado durante algunos años, hace ya tiempo, participar en actividades vinculadas a la responsabilidad social con la Universidad Nacional de México. He tenido oportunidad de ir con el doctor Klicksberg, que fue director académico de nuestra fundación durante mucho tiempo, y también he tenido oportunidad desde la fundación que presido, de trabajar en el marco del Observatorio de Responsabilidad Social de la UNESCO con gente de Anahuac también, ¿no? Pero quería tu parecer en relación a si ves que los profesionales en responsabilidad social vienen bien preparados o si todavía ves que hay alguna deuda en educación sobre el tema. A veces lo académico y la realidad no se conjugan precisamente, ¿no? Están como divorciados en cuanto uno va a hacer alguna tarea de campo vinculado a esto. Quiero tu parecer sobre el tema. Sí, por supuesto, pues es una de las cosas que hemos hecho mucho énfasis en nuestro diagnóstico de la situación en la región en el Empresability, que definitivamente yo creo que cerca del 90% de los profesionales que estamos en el campo de la responsabilidad social en el tema, no porque no tengamos preparación en otros temas, hemos venido a traer esos conocimientos y esas herramientas al tema, pero desde otras disciplinas. Entonces, el 90% de los profesionales que estamos en esto realmente nos hemos hecho en el campo, en el día a día, enfrentando los problemas. Y si bien han proliferado en los últimos años espacios de intercambio como congresos y eventos presenciales y virtuales sobre el tema y algunos cursos, la realidad es que sí se adolece mucho todavía de esta parte de formación y de actualización en responsabilidad social, que no es lo mismo para los nuevos profesionales. Afortunadamente, ya en varios países existen programas académicos y universitarios sobre responsabilidad social, sobre sostenibilidad, sobre muchas áreas que son afines y que están permitiendo ya el que tengan una base de conocimiento sólida. Sin embargo, a pesar de eso, creo que es importante el poder complementar las dos vías, ¿no? Tanto la vía académica como la vía de la experiencia, y allí el papel que nos toca a quienes hemos vivido la responsabilidad social de tantos años es acercarnos nuevamente a la academia, o en algunos casos que la academia se acerque a nosotros para poder complementar toda esa parte teórica y conceptual con lo que son los verdaderos aprendizajes, ¿no? Aquí en México, una universidad emprendió hace muchos años el esfuerzo de tener una carrera de responsabilidad social, primero una maestría, después la licenciatura y también ya ahora con doctorado. Pero uno de los principales problemas que veíamos con los primeros egresados es que salían, encontraban trabajo rápido y muy pronto lo perdían, ¿no? Precisamente porque tenían como mucha teoría y muy pocas herramientas para lo práctico. Y volvemos ahí a lo que te mencionaba, que creo que hay muchos modelos y herramientas muy útiles, muy valiosas en la región que tenemos que socializar, y espacios como el tuyo que ayudan a difundirlos son importantes para poder subir el nivel de profesionalización y facilitar y disminuir las curvas de aprendizaje para las empresas y para los profesionales. Y para cerrar, como última pregunta, Felipe, de esta interesante charla que hemos tenido, mi consulta es qué posibilidades ves que Empresability, este gran movimiento iberoamericano que cuenta con profesionales y con equipos de personas tan calificados y con tanta experiencia, pueda hacer su aporte al momento de hacerse la evaluación de ODS, pueda realmente aportar su granito de arena a esta evaluación precisa de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, yo creo que tenemos que hacer una clara contabilidad de lo que cada uno de los actores estamos aportando, pero también el verlo como una contabilidad sectorial, por ejemplo, no únicamente lo que hace cada empresa, sino lo que están haciendo los diferentes sectores en favor de los temas muy particulares. Y qué bueno que me preguntas esto, porque a veces
He escuchado empresas que dicen, pero ¿qué voy a hacer para cumplir los 17 objetivos? No, no tienes que tomar los 17 objetivos, tienes que elegir aquellos donde tú creas realmente que puedes tener un impacto muy valioso, ¿no? Y mencionabas en el caso tuyo y el nuestro este objetivo 17 que es clave, pero evidentemente que hay otros objetivos en los que vamos a poder aportar y estamos ya aportando. Pero para que se logren mostrar los verdaderos resultados, tenemos que hacer la suma de los esfuerzos individuales, ¿no? No solamente una empresa, ni una persona, ni un gobierno, ni un país va a lograr resolver estos grandes retos que se nos están planteando para el 2030. Totalmente de acuerdo, Felipe. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo y fuerza con Empresability, que es lo que se viene, un movimiento iberoamericano de responsabilidad social. Sí, muchas gracias y gracias por formar parte de este movimiento de transformación que busca hacer y ser y entender a la empresa de una manera diferente, que sea más consciente, más sostenible y más responsable y que podamos traducirlo en el bienestar que todos nuestros países se merecen. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías como en un burdel. Renovamos nuestros estudios, mejoramos nuestros equipos,